creo que es uno de esos libros, Apocalipsis, que a través de la historia hay muchos acercamientos, muchas maneras de interpretar este libro. En una introducción al Nuevo Testamento que se llama La cuna, la cruz y la corona, es un libro muy bueno. Déjame leerte un extracto de este libro, esta introducción al libro de Apocalipsis. Dice: a través de la historia de su interpretación, o sea, la interpretación de Apocalipsis, el libro de Apocalipsis ha capturado la imaginación de numerosas personas, produciendo una gran cantidad de interpretaciones y esquemas teológicos en un esfuerzo por comprender lo difícil pero fascinante de las enseñanzas de este libro. A pesar de la multitud de desafíos que enfrenta el intérprete, el interés en el libro de Apocalipsis continúa sin cesar. Entonces dice, gran cantidad de interpretaciones y esquemas teológicos en un esfuerzo por comprender lo difícil pero fascinante de las enseñanzas de este libro. Un libro que ha capturado la imaginación de numerosas personas. Así que a través de los siglos ha habido distintos acercamientos al libro de Apocalipsis que han tratado de poder comprenderlo, comprender su mensaje, aplicarlo a la vida de los creyentes. Sin embargo, observa el erudito Richard Bauckham que en medio de todas estas interpretaciones, algunos acercamientos modernos al libro de Apocalipsis han sido poco adecuados para comprender su mensaje, sobre todo en una época dominada por las teorías de conspiración. Apocalipsis se ha convertido en un libro donde estamos más preocupados por desentrañar sus secretos que por comprender su mensaje. Así que esto en parte se debe precisamente a la tendencia de nuestra cultura hacia lo místico y las conspiraciones, que vemos en el libro de Apocalipsis una especie de código secreto. Necesitamos la llave para poder comprender sus misterios, como si fuera una especie de cubo Rubik, ¿sabes? Y necesito saber la manera correcta de desentrañar sus secretos. Pero el libro de Apocalipsis no es un código secreto. Así que, ¿cómo deberíamos leer Apocalipsis? ¿Cómo podemos leerlo de una manera en la que, entendiendo con humildad ante los distintos acercamientos que ha habido a este libro, cómo podemos leerlo de una manera correcta, que respete el propósito y mensaje de este libro y no lo convirtamos en una especie de código secreto? ¿Cómo deberíamos leer el libro de Apocalipsis? Bueno, de entrada, acabo de decir, es el libro de Apocalipsis. Entonces, lo más esencial, es un libro inspirado por Dios, pero es un libro. Y si es un libro, tiene un autor, fue escrito en un periodo, tiene una audiencia y cumple con un propósito. Y si tiene un propósito, por lo tanto, tiene un diseño literario. El autor decidió acomodar las ideas de este libro de manera que puedan apuntar hacia la meta, el mensaje de Apocalipsis. Entonces, el libro de Apocalipsis comienza con un prólogo, que es lo que vamos a leer del versículo 1 al 8. ¿Qué función tiene un prólogo en un libro? Pues un prólogo es una especie de introducción en la que el autor te cuenta la razón de por qué está escribiendo lo que está escribiendo. Te presenta el propósito del libro y te dice cómo deberías leerlo. Eso es lo que hace un prólogo. Bueno, Apocalipsis tiene un prólogo, como otros libros en la Biblia lo tienen. Juan tiene un prólogo, por ejemplo. El prólogo introduce las ideas principales de las que se hablarán durante todo el libro, presenta la razón del libro, el origen del libro y cómo deberías leerlo. Es una ayuda para el lector. Te está preparando, mi querido lector, el origen de este libro es este es su propósito y deberías leerlo de esta manera. Entonces, pues, ¿cómo deberíamos leer correctamente Apocalipsis? Pues en el prólogo lo vamos a descubrir. ¿Qué te parece si oramos y ponemos este tiempo en manos del Señor? ¿Me acompañas? Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor, y toda la gloria es solamente para ti, Señor.
anhelamos poder, Señor, escuchar tu voz a través de Apocalipsis. Háblanos, Señor, y revélate a nuestras vidas. Ayúdanos a vivir también respondiendo a tu mensaje y obedeciendo a Jesús por amor. Te damos gracias por ser tan bueno y ponemos este tiempo en tus manos, que tu Espíritu y por tu gracia podamos obedecerte, Señor. Amén. Entonces, el prólogo, vamos a leerlo del 1 al 8 completito. Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ese es el prólogo de Apocalipsis. Así que hagamos un par de preguntas que nos pueden ayudar a comprender más este libro. ¿Qué nos enseña el prólogo sobre el libro de Apocalipsis y cómo nos ayuda a poder comprender su mensaje? Bueno, primera pregunta: ¿quién es el autor de Apocalipsis? Bueno, por un lado tenemos que el autor humano es Juan, ¿verdad? Juan aparece como el testigo de estas cosas. Yo no leí el verso 9, pero lo voy a leer. Dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro, ¿qué cosa? Lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, Filadelfia y Laodicea. Entonces, este libro tiene un autor, y este autor es Juan. ¿Qué Juan? Juan el apóstol. Él se identifica como el autor de este libro. Ahora, Juan recibe este libro como una revelación. Entonces, por otro lado, este libro tiene un autor humano, pero tiene también un autor divino, ¿ok? Es inspirado por Dios y es conocido como la revelación de Jesucristo. Entonces, en el verso 1 dice: la revelación de Jesucristo, mira el orden, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, Dios da una revelación a Jesús, y Jesús envía esta revelación por medio de un mensajero celestial a Juan, el apóstol, que va a escribir en un libro esa revelación. Entonces, eso es lo que aprendemos de este libro. Juan describe el momento en el que recibe este libro como parte de un momento de exilio que está viviendo en la isla de Patmos, y dice que está ahí por causa del testimonio de Jesucristo. La siguiente semana hablaremos un poquito más de esto, pero bajo el reinado del emperador Domiciano, que es una de las fechas que se dan para Apocalipsis y creo que es la más probable. Algunos creen que Apocalipsis se escribe antes de la destrucción del templo, otros creen que es en el año 90.
por algunas razones. Cuando Domiciano es el emperador y Juan en ese momento es exiliado a la isla de Patmos por causa de su fe en Cristo, por causa del mensaje cristiano. Entonces, lo más probable es que ese sea el periodo. Así que Juan, en ese momento de exilio en la isla de Patmos, recibe esta visión celestial que la describe como estar en el Espíritu y recibir esta revelación. Ahora, ¿por qué Juan comienza este libro de esta manera? Creo que hay varias cosas que quiere hacer Juan. Juan, por un lado, está afirmando la autoridad del libro. Muy similar a cómo comienzan las cartas de los apóstoles. Sin duda alguna, los apóstoles afirmaban su autoridad al presentarse como siervos de Dios y apóstoles del Señor Jesús. Y era una manera en la que podías identificar que ese mensaje era autoritativo. Había sido dado por uno de los mensajeros autorizados del Señor. El Señor había prometido a sus apóstoles darles su espíritu y conferirles el mensaje acerca de Dios y Jesús. Y esto sería lo que enseñarían a las iglesias. Así que Juan, a través de mostrar de dónde proviene esta visión, está también dando autoridad al mensaje. Este mensaje que vas a leer es la revelación de Jesús, dada por un emisario celestial a un apóstol, al apóstol Juan, a un mensajero autorizado por Jesús. Entonces son las credenciales, por decirlo así, de Juan. Deberías prestar atención a este libro porque estás leyendo la revelación de Jesucristo, dada por un emisario celestial a un mensajero de Jesús, a uno de sus apóstoles. Así que, por un lado, está afirmando la autoridad. Por otro lado, ¿qué título se apropia Juan en este libro para describirse a sí mismo? Se describe como un siervo de Jesucristo, como un hermano y copartícipe en la tribulación y la paciencia de Jesucristo. Entonces, por un lado, Juan se hace llamar siervo de Jesús, y por otro lado se identifica con la iglesia en este tiempo de persecución que estaban viviendo los cristianos bajo Domiciano. Y dice: yo también estoy participando de la misma tribulación como un hermano cristiano igual que ustedes. Y es en ese tiempo donde yo recibí esta revelación. Ahora, el título siervo, por un lado, coloca a Juan en una línea de personas que representaron a Dios y su mensaje en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Moisés o Abraham o David fueron llamados siervos de Dios. Ellos representaron a Dios y a su mensaje y sirvieron a Dios. Así que Juan está en esa línea de sirvientes. Pero por otro lado, el significado más básico de sirviente es esclavo. Y simplemente Juan se ve a sí mismo como un representante de Jesús. Pero qué interesante que este título, que en el Imperio Romano en cierta manera podría describir a una persona que está bajo humillación, es un esclavo, pero para los creyentes era un honor llamarse esclavos de Jesús. Entonces, para Juan, este título describe su labor, su misión. Es un siervo de Jesús, es un representante de Jesús, le pertenece a Jesús. Y esa es la razón por la que él está en Patmos, porque ha sido fiel a Jesús y su mensaje. Ahora, ¿cuál es la función de Juan en Apocalipsis? ¿Cuál es su labor? Mira cómo se presenta él mismo. Dice el verso número 2. Bueno, desde el verso 1 dice: es una revelación que Jesús da para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder. Las declaró por medio de un ángel a su siervo Juan. ¿Y qué ha hecho Juan? Verso 2. Que ha dado testimonio, Juan ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Entonces, la función de Juan como siervo de Dios es ser un testigo. Es un testigo de Jesucristo. De hecho, ¿por qué está en Patmos? Porque ha sido un testigo fiel. Bueno, la palabra testigo
proviene de una palabra griega, martus, que más adelante se identificó con la idea de un mártir. De hecho, la palabra mártir viene precisamente de esta palabra, martus. Y en Apocalipsis, especialmente un testimonio o un testigo en Apocalipsis es aquel que frente a la oposición y la adversidad da testimonio de Jesús. Y eso es lo que es Juan. Es un testigo que ha dado testimonio de Jesús y que por esa razón está en Patmos, exiliado en un tiempo fuerte de persecución bajo el emperador Domiciano, y que ha recibido esta revelación de Jesús para hacer ¿qué cosa? Dar testimonio. Esa es su labor, dar testimonio de ¿qué cosa? 3 cosas menciona ahí: la palabra de Dios, el testimonio de Jesús y las cosas que ha visto. Entonces, cuando lees Apocalipsis, ¿qué estás leyendo? La palabra de Dios, el testimonio de Jesús y las cosas que Juan vio. ¿Okay? Entonces, ¿te das cuenta cómo el prólogo nos ayuda a pensar correctamente acerca de Apocalipsis? Apocalipsis es la palabra de Dios, es un mensaje de Dios que es el testimonio de Jesús. Por eso le llamamos la revelación de Jesucristo. Claro, se llama así porque así comienza el libro, ¿verdad? ¿Cómo comienza el libro? Como la revelación de Jesucristo. Entonces, Juan nos da testimonio en Apocalipsis de la palabra de Dios y de la revelación de Jesucristo. Así que tanto Jesús como Juan son testigos de Dios. Ahora, creo que esto es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque Jesús es el centro del libro de Apocalipsis. Este libro es el testimonio de Jesús, es la revelación de Jesús. Jesús nos revela a Dios y se revela a sí mismo en este libro. Entonces, creo que aquí hay un gran paralelo que se establece con el libro, con otro libro, con el Evangelio de Juan. En el prólogo de Juan, ¿cómo se presenta a Jesús? Como la revelación de Dios. El prólogo dice que Jesús estaba antes de todas las cosas y que Él estaba con Dios y que Él es Dios mismo. Y luego en el verso 14 nos dice que aquel verbo fue hecho carne y que ha dado a conocer a Dios. Entonces, date cuenta de esto. En Juan, Dios se da a conocer por medio de Jesús. Y Jesús encomienda esa revelación ¿a quiénes? A sus discípulos. En Apocalipsis, Dios da una revelación a Jesús. Y Jesús le entrega a un intermediario celestial que llega a Juan para que Juan lo dé a conocer también a los creyentes. Entonces, no podemos conocer a Dios aparte de Jesús, porque Jesús es Dios. Y en el corazón del libro de Apocalipsis está la revelación de Jesucristo. Entonces, ya de entrada está mal ver Apocalipsis como un código secreto, porque este libro es una revelación de Jesús. Jesús quiere darse a conocer. ¿Cómo se da a conocer a Jesús en el libro de Apocalipsis? Pues eso es lo que estaremos estudiando durante las próximas semanas. Pero ya leímos un poquito, ¿verdad? Apocalipsis presenta a Jesús como el Rey por encima de todos, aquel que ha vencido por medio de su sacrificio a la muerte y al pecado, aquel que es Rey y que establecerá su reino justo. Así que Apocalipsis es una bendición para los creyentes, porque nos ayuda a conocer profundamente a Jesús. Nos ayuda a conocer a Jesús y a poder conocer cómo es Él verdaderamente. Entonces, este es uno de los retos que yo quisiera que hoy te lleves a casa. Apocalipsis no es un libro para revelarnos la identidad del anticristo. ¿Me explico? No es un libro para que digamos, quizás es Saddam Hussein o Lady Gaga. ¿Sí me explico? No es un cubo de Rubik para desentrañar los misterios del universo. Es la revelación de Jesucristo. Es un libro para conocer a Jesús. Y ese es un reto. Que podamos quitarnos
lo que Hollywood y muchos libros de ficción y nuestra manía por las conspiraciones puedas hacer a un lado para leer Apocalipsis desde la intención del autor. ¿Okay? Entonces, necesitamos en ese sentido hacer a un lado esas ideas preconcebidas que a veces tenemos de nuestra cultura. ¿Okay? Así como te has dado cuenta que hay una especie de Jesús de la cultura y un Jesús de la Biblia, ¿no? Y que de pronto la cultura presenta a Jesús de cierta manera y cuando vienes a la Biblia te das cuenta que es muy diferente a ese Jesús de la cultura, ¿verdad? ¿O qué me dices de Satanás? ¿Verdad? No, ¿a poco no hay una imagen de la cultura acerca de Satanás, ¿no? Y lo ves con un tridente y una cola y unos cuernos y haciendo fiesta en el infierno. ¿Sí me explico? Es una imagen de la cultura que no es absolutamente extraña a cómo la Biblia presenta el mal y su origen y Satanás. Entonces el libro de Apocalipsis, digamos, está muy empapado de cultura popular y Hollywood. Necesitamos leerlo con ojos frescos, desde la intención del autor. Y la intención es la revelación de Jesucristo. Ahora, ¿qué es lo que nos revela Jesús acerca de Él mismo? Pues dice ahí, dice el verso 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que deben suceder, y dice, pronto. ¿Okay? Entonces, el propósito es mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Pero el gran centro del libro es Jesús y su testimonio. Como lo expresó un comentarista, Grant Osborne, dijo de Apocalipsis: Juan quiere que sus lectores comprendan desde un principio que el mismo Jesús que se encarnó, que se reveló a sí mismo en carne, que murió en la cruz y que resucitó, Él es el que da la revelación. Es una revelación de quién es Él. Y el propósito es que conozcamos lo que ha de suceder pronto. Ahora aquí la palabra pronto es una palabra complicada. Porque ¿qué significa pronto? Pronto significa lo que sucedería en los próximos 10 años. Pronto significa lo que sucederá ¿cuándo? Bueno, hay unos acercamientos al libro de Apocalipsis que dicen que el libro de Apocalipsis, todo lo que se escribió ya sucedió con la destrucción del templo. ¿Ok? Entonces, digámoslo así, el punto fuerte de esa visión es que trata de arraigar Apocalipsis a la historia. Pero su grave problema es que no toma en cuenta que Apocalipsis es un libro de profecía y que no solo está escribiendo a un tiempo en particular, sino es una carta que fue escrita revelando la conclusión de la historia. ¿Okay? Entonces, hay otro acercamiento al libro de Apocalipsis que lo ve como algo completamente simbólico. Esta típica lucha entre Dios y el mal. Ahora, el punto fuerte, por decirlo así, de esa visión es que trata de mostrar el libro de Apocalipsis como un libro que se puede aplicar a cualquier época, pero su gran problema es que lo desconecta completamente del contexto, lo cual no es correcto porque ningún libro de profecía, ni Jeremías, ni Isaías, funciona de esa manera. Entonces, ¿qué significa pronto aquí? La visión más equilibrada del libro de Apocalipsis es la que sostiene estas dos tensiones. Por un lado, Apocalipsis fue escrito a 7 iglesias en una situación en particular en la historia. Pero lo que hace Apocalipsis es escribir a esas iglesias para que puedan saber cómo vivir en el presente a la luz de lo que Dios hará al final de la historia. Entonces, aquí pronto deberíamos leerlo más bien como inminente. Por ejemplo, en otros pasajes de la Biblia se habla del pronto regreso de Jesús. Esta frase pronto está haciendo alusión a las veces que la Biblia describe el pronto regreso de Jesús. Ahora, ¿Jesús ya regresó?
Pues no, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús habló de su pronto regreso, estaba hablando de su inminente regreso. Esto va a suceder. Esto ocurrirá pronto. ¿Okay? Y así que el libro de Apocalipsis es un libro de anticipación y expectativa. Así como el pronto regreso de Jesús es el momento en el que desde que Él ascendió al trono hemos esperado su pronto regreso, porque Él lo prometió. Y eso trae expectativa de su regreso. Entonces, estas dos tensiones, lo que los teólogos llaman, y se escucha súper chistoso, pero hay gran verdad en ello, el ya, pero todavía no. Es decir, Jesús, a través de su muerte y resurrección, ha inaugurado un reino, su reino, pero esperamos la consumación de ese reino. Jesús prometió que ese reino viene pronto, es decir, es inminente, vendrá. Entonces, este libro tiene el propósito de revelar las cosas que sucederán de forma inminente. ¿Ok? Ahora, ¿qué clase de libro es Apocalipsis? Okay, vimos que es un libro, tiene un autor, es Juan. Juan recibe revelación divina y su labor como siervo de Jesucristo es ser un testigo de las cosas que vio, de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Y este testimonio de Jesús es la revelación de sí mismo y de las cosas que van a suceder en la historia. Entonces, ¿qué clase de libro es Apocalipsis? Bueno, número 1, Apocalipsis es un libro de profecía. Es un libro de profecía. De hecho, es un tipo de profecía que los eruditos llaman profecía apocalíptica o literatura apocalíptica. Y esa clase de literatura era muy popular en la época de Jesús, pero también es un género literario abundante en la Biblia. Tenemos todo un conjunto de libros proféticos: Jeremías, Isaías, Ezequiel, los profetas menores. Entonces, ¿cómo se lee la profecía hebrea? ¿Cómo se lee la profecía bíblica? ¿Okay? ¿Qué es en sí la profecía? Entonces, ahí va. Esto es el género de profecía. Es una perspectiva del presente a la luz del futuro. Esa es la profecía. Son promesas de salvación futuras para que los que viven en el presente sepan cómo deben vivir. Esa es la profecía. Es una perspectiva del presente a la luz del futuro. Entonces, en los libros de profecía encontramos, por ejemplo, a los profetas, que no son adivinos, son más bien predicadores, que advertían al pueblo de Israel de su pecado, les advertían del juicio que vendría si no se volvían a Dios, les llamaban al arrepentimiento, pero también anunciaban la futura restauración, las promesas de salvación futura que Dios traería con su pueblo. Así que si el pueblo persistía en pecar, terminaría en el exilio. Pero entonces Dios terminaría con Israel y jamás cumpliría sus promesas. No. A pesar del pecado y la rebelión de Israel, Dios cumpliría sus promesas y los restauraría. Y ese es el mensaje de los profetas. Ahora, muchas de esas profecías quedaron inconclusas o en el aire. En el libro de Apocalipsis se nos dice que esas promesas están llegando a su cumplimiento pleno. ¿Okay? Entonces es un libro de profecía. Y eso quiere decir que Juan es un profeta cristiano. Y es un profeta en una línea de profetas que escribieron la historia de Israel desde la perspectiva de Dios. ¿Okay? Ahora, ¿pero qué hace tan especial a la profecía apocalíptica? Que la profecía apocalíptica contiene visiones, símbolos, imágenes por las cuales se entregan por medio de un intermediario celestial que explica el significado de esas visiones y símbolos. Entonces, por ejemplo, Zacarías, si lo quieres hacer, es un buen ejercicio. Al ratito en tu casa, lee Zacarías y verás que la primera parte de la profecía de Zacarías son visiones. 8 visiones, sueños que tiene el profeta, en las que hay un intermediario celestial que le explica el significado de esas visiones. Eso es profecía apocalíptica. ¿Okay? Ahora,
El asunto es que en Apocalipsis es una sola visión celestial, ¿ok? En la que Dios está mostrándole a Juan las cosas que sucederán de forma inminente, ¿ok? Entonces, eso es muy importante. Un ejemplo de este tipo de simbología que hay en Apocalipsis es el número 7, por ejemplo. El 7 es muy importante en Apocalipsis, es parte incluso de la estructura del libro. Por ejemplo, tenemos los 7 espíritus de Dios, 7 iglesias, 7 mensajes, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, ¿ok? Entonces, el 7 contiene mucho mensaje, ese símbolo. En el 7 en la Biblia regularmente habla de plenitud o perfección. Ahora, no es el único libro que utiliza el 7 como una estructura. El Evangelio de Juan, del mismo autor, usa el 7 también. Por ejemplo, tenemos 7 milagros de Jesús, 7 mensajes, y en ellos Jesús se da a conocer como el Hijo de Dios. Entonces, eso te ayuda a entender qué clase de libro vas a leer. Es un libro que contiene eventos, metáforas, visiones, símbolos, y que habrá un intermediario que explicará el significado de esas imágenes o metáforas, ¿ok? Otra cosa importante de la literatura profética, en especial Apocalipsis, que todo el tiempo hace alusión a algún pasaje del Antiguo Testamento. No hay capítulo en Apocalipsis que no haga mención de muchos pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué significa eso? Que este libro espera que el lector se detenga y diga, voy a ir a esta cita o incluso a este libro del Antiguo Testamento y lo voy a leer para regresar y comprender cuál es la relación entre lo que Juan está viendo y esta profecía del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, es un libro que te invita a la meditación bíblica. Es un libro que conecta con toda la historia del Antiguo Testamento. Es un libro que dice ser el cumplimiento de todas las profecías y esperanzas del Antiguo Testamento, ¿ok? Entonces, simplemente eso ya nos está mostrando cómo deberíamos leer este libro, ¿ok? Entonces dice un comentarista bíblico, al llamar profecía Juan a este libro, significa que él está en línea con los profetas del Antiguo Testamento y su mensaje. Y Apocalipsis es el clímax de todas las promesas y esperanzas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, Juan, utilizando todos estos símbolos y metáforas del Antiguo Testamento, espera que los lectores descubran el significado al meditar en todos esos pasajes. Entonces, aquí creo que está uno de los errores al leer Apocalipsis, que no vamos al contexto de esas citas y no pasamos un tiempo meditando. ¿Por qué? Porque estamos tratando de encontrar la conspiración secreta en el libro de Apocalipsis. ¿Me explico? Y no meditando en su mensaje, no meditando en lo que nos quiere enseñar por medio de esta conexión al Antiguo Testamento. ¿Okay? Entonces, déjame decirte una última cosa que está muy padre. Perdón, sé que este es el momento geek de la prédica, pero es necesario, ¿ok? Aguántenme. Ahí va. Esa es la cosa más padre de la profecía bíblica y en especial la profecía apocalíptica. Cuando Juan dice en el verso 10, yo estaba en el Espíritu, que está haciendo alusión a Ezequiel o Zacarías, es decir, Apocalipsis es una visión celestial de la historia a la luz de la consumación de esta, ¿okay? Entonces, imagínate lo siguiente. Imagínate que eres un creyente que estás viviendo en el tiempo de Domiciano. El emperador exige que los recursos que de los, tanto de judíos como de los cristianos vayan hacia las arcas del imperio. Y implica también adorar al emperador como un dios, mostrando lealtad a Roma y su visión imperialista de la vida. Los cristianos se niegan a adorar a Domiciano como emperador. Domiciano se molesta y manda a perseguir a los cristianos. Entonces, eres un cristiano que vives en una época donde los cristianos son perseguidos y por lo tanto probablemente no encuentras trabajo. A tus vecinos
Algunos les caes mal y otros llegan a insultarte y otros llegan a la violencia. Otros de tus hermanos te enteras que están mandados a la cárcel o exiliados como Juan. Y algunos padecen incluso la muerte. ¿No te preguntarías si Jesús es el Rey y Él ha vencido? ¿Por qué estamos pasando por esto? ¿Verdad? Ahora imagínate que tienes una perspectiva terrenal de esta situación. Pero entonces el libro de Apocalipsis nos da una perspectiva celestial. Y Dios te muestra qué es lo que Él piensa y ve de lo que están viviendo los cristianos en ese momento. Pero no solo eso, sino que te muestra y te revela las cosas como van a suceder al final de la historia. Eso es Apocalipsis. ¿Okay? Apocalipsis responde a la pregunta, ¿dónde está el reino de Dios? Y responde, Él es el Rey de Reyes. Él ha vencido a la muerte. Las llaves del Hades están en manos de Jesús. Él ha vencido y Él está por traer su reino. ¿Okay? Eso es Apocalipsis. Por eso es de tanto ánimo y de tanta esperanza para la iglesia. Es la perspectiva del trono. Por medio de estas visiones e imágenes y metáforas y eventos, Jesús nos revela la perspectiva celestial, la del trono de Dios, de la historia, para que así podamos interpretar el presente a la luz del final y la consumación del reino de Dios. Eso es Apocalipsis. No, mis hermanos, no es un código secreto, es algo mucho más bello. Es la revelación de Jesucristo. Pero ¿qué más es este libro? No solo es, como lo vimos, es la perspectiva de Dios de las circunstancias que estaban viviendo los cristianos a la luz del final de la historia. Y por lo tanto, de alguna manera, lo que hace Apocalipsis es abrir nuestros ojos a la realidad, ¿sabes? Este libro refutó la visión imperialista de Roma sobre la vida para mostrar la perspectiva de Dios. Y hace lo mismo por nosotros. Refuta las falsas visiones del mundo que existen en la Babilonia que vivimos. ¿Me explico? Para mostrarnos la perspectiva celestial. Es de ánimo, es de esperanza, es de consuelo este libro. Pero aparte, este libro es una carta. No solo es profecía, es una carta. Está escrita a 7 iglesias. Pues dice el verso 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Ahora, uno de los errores comunes es que si has leído Apocalipsis, encontrarás que en los primeros 3 capítulos aparecen 7 mensajes a 7 iglesias. Y a veces pensamos que es una carta que incluye 7 cartas. Y no es así. Más bien es una carta que en su introducción tiene 7 mensajes a 7 iglesias, pero en sí el libro es una carta a esas 7 iglesias, ¿ok? No es un libro con 7 cartas, es una carta a 7 iglesias, pero con un propósito de ser una carta circular. De ahí es que el número 7 es muy importante. ¿Te acuerdas qué significa plenitud? Entonces, ¿por qué 7 iglesias? Es como este simbolismo de la plenitud de la iglesia. Esta carta está escrita a 7 iglesias, pero está escrita a todas las iglesias de todas las épocas para que pongan su esperanza en Jesús. Entonces, ¿qué significa que está escrita a 7 iglesias que existieron en la historia? Que si tienes la oportunidad un día de hacer un tour a Turquía, la región de Asia Menor, que por ahí tenemos una fotito, no sé si una imagen, ¿sí está? Espero, ahí está. Existieron esas iglesias, ¿ok? Esa zona, la provincia romana de Asia Menor, el día de hoy Turquía, contiene, había más iglesias, pero estaban estas 7 iglesias famosas que correspondían a la ruta natural y bueno, están en inglés, pero es la ruta natural de Asia Menor, ¿no? De las 7 iglesias. Entonces me voy a acercar un poquito. Entonces, por ejemplo, tenemos a Éfeso,
Esmirna, y así va todo el círculo de iglesias de Asia Menor. ¿Ok? Esas iglesias existieron, fueron reales, tenían un pastor. Había creyentes que se reunían el día del Señor para adorarle, para servir en la iglesia, así como nosotros, para leer las Escrituras. Y vamos a conocer la profecía que había para esas 7 iglesias. Pero esta carta se escribió para ellas, para que se leyera en el culto y adoraran a Jesús y tuvieran esperanza. Ahora, por eso, aunque el día de hoy no voy a ahondar en eso, sino la siguiente semana, el contexto es muy importante. Estas iglesias estaban pasando por un tiempo de mucha persecución, especialmente en Roma y en Asia Menor. La persecución de Domiciano fue muy fuerte. Muchos cristianos murieron, fueron perseguidos, algunos exiliados. Fue un tiempo muy fuerte en donde se promovió la adoración al emperador como un medio de imponer lealtad a Roma. Entonces mira esto, Roma en su visión imperialista, ellos pensaban que cuando conquistaban un lugar, salvaban a las personas al asimilarles al estilo de vida grecorromano. Esa es la perspectiva terrenal de la visión imperialista. Pero ¿qué piensa Jesús de Roma? Que es una bestia salvaje, sanguinaria, y le llama Babilonia. ¿Sí me explico? Eso es lo que hace Apocalipsis, nos muestra la perspectiva de Jesús, nos muestra quién es Jesús y nos muestra lo que Jesús hará cuando venga su reino. Eso es Apocalipsis. ¿Okay? Así que Domiciano comenzó su reinado como por ahí del año 81, pero un tiempo después empezó a perseguir a los cristianos. Y deberíamos leer esta carta tomando en cuenta tanto el contexto de estas iglesias como el contexto del Antiguo Testamento y de todas estas profecías. Mantener esta tensión. Apocalipsis escribe a un grupo de iglesias en particular, pero mostrándoles lo que sucederá en el futuro, al final de la historia, para que todas las iglesias puedan tener esperanza. ¿Okay? Entonces, el elemento primario del mensaje de Apocalipsis es la profecía, la acción de Dios. Este libro nos muestra quién es Jesús y qué es lo que ha hecho. Y por eso Apocalipsis tiene un diseño literario que se explica a la luz de entender que es una profecía y una carta. Entonces, aquí va el diseño literario de Apocalipsis, cómo está estructurado. En el capítulo 1 al 3 tenemos un prólogo y el mensaje a las 7 iglesias. ¿Okay? Incluso podríamos decir que el versículo 19 del capítulo 1 es el bosquejo natural de este libro. Mira lo que dice el versículo 19. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, las que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. Entonces, Apocalipsis 1 al 3, prólogo y mensaje a las 7 iglesias. Apocalipsis 4 y 5 es la visión del trono celestial. Y entonces Apocalipsis 6 hasta el capítulo 16, al final del capítulo 5, entre el 4 y el 5, se muestra un libro que tiene 7 sellos y que nadie puede abrir excepto el que venció con su muerte, que es Jesús. ¿Okay? ¿Qué contiene el libro y los 7 sellos? Pues desde el capítulo 6 hasta el 16 se revela el contenido del libro. ¿Cuál es el contenido del libro? Se revelan los juicios de Dios. Ahí vienen las 7 trompetas y las 7 copas. Es la manera en la que Dios va a traer su justa indignación sobre el mundo. ¿Okay? Todo eso es capítulo 6 al 16. Bueno, el capítulo 7 al 19 es la conclusión de esos juicios. Es el juicio final y la consumación del reino. Aparece la caída de Babilonia y la batalla final. Y por fin, capítulo 21 y 22 es el clímax. Cielos nuevos y tierra nueva. Aparece la nueva Jerusalén. Y Apocalipsis termina con un epílogo que se parece mucho al prólogo. En el epílogo simplemente se nos invita a lo siguiente: tengamos esperanza en Jesús, confiemos en Él, vivamos para Él en medio de lo que podamos estar viviendo. Él viene pronto, su venida es inminente, su reino ya comenzó y pronto llegará a su consumación.
Así que todos los cristianos en toda época están invitados a poner su esperanza en Jesús y vivir para Jesús en medio de lo que puedan vivir. Así que para terminar esta noche, el prólogo termina con una famosa doxología, un himno a Jesús. ¿Qué aprendemos de este himno sobre Jesús? Y yo me voy a enfocar en particular en una cosa que creo que es el corazón del libro de Apocalipsis. Entonces dice el verso 4: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, el que era y el que ha de venir, y de los 7 espíritus de Dios que están delante de su trono. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se describe a Jesús? Como el que es, como el que era y el que ha de venir, el que es eterno. Y dice: y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, y al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En un momento más regreso a ese versículo. Pero también dice que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces Jesús es mostrado en estos versículos como aquel que es el rey por encima de todos, el rey del universo, y que la iglesia de Jesús está cumpliendo una misión especial en el mundo. ¿Qué es la iglesia? Es un reino de reyes y sacerdotes para Dios y que dan gloria a Dios. ¿Okay? Entonces la iglesia tiene una misión especial en el mundo: dar testimonio de Jesús. Esta es una imagen del llamado que tenía Israel en el Antiguo Testamento. ¿Okay? Es una imagen del Éxodo. Verás, Dios creó este mundo con un propósito. El propósito de poder contener vida. Y lo llenó de propósito y sentido. Pero creó al ser humano con una tarea especial. Con la tarea especial de representar a Dios y su gobierno en el mundo. Entonces, Génesis comienza con el reino de Dios. ¿Okay? Dios es soberano, es el creador bueno y sabio y justo. Y creó al ser humano con la función de reinar junto con él. Estableció una relación de compañerismo con el ser humano para que le representara. Pero el ser humano ha de reinar tomando una decisión. O confiará en Dios, se sujetará a Dios y vivirá bajo la definición de Dios de lo que es bueno y malo, o se rebelará y tratará de reinar en su propia definición de lo que es bueno y lo que es malo. Bueno, en el capítulo 3 de Génesis vemos al ser humano rebelándose contra Dios, y entonces se introduce la muerte y el pecado en el buen mundo de Dios. A partir de ese momento, dice Pablo, llama a esa era la era del pecado y la muerte. Vemos la historia humana, una historia de egoísmo, de orgullo, de rebelión, de cada quien interpretando el bien y el mal a su manera y a expensas de los demás. Pero ¿qué hace Dios? Lleva a cabo un plan de rescate, una operación de rescate para restaurar su reino. Ahora, no es que Él haya dejado de ser rey, sino que Él va a restablecer su reino este es el plan: rescatar a la humanidad y restablecer su bendición a la humanidad. Así que la historia avanza hasta que Dios elige una familia por la cual Dios va a llevar a cabo su plan. Es la familia de Abraham. Y la familia de Abraham crece hasta ser una nación y terminan esclavos en Egipto. Así que Dios interviene juzgando a la Babilonia de ese tiempo, Egipto, con un hombre que se cree Dios y que define el bien y el mal a su manera. Y Dios juzga la maldad de Egipto y sus dioses y Faraón, y rescata a Israel y los convierte en una nación especial. Tienen un propósito. Dios los redimió de la muerte y la esclavitud y les revela el propósito: que ustedes sean una nación de sacerdotes, una nación santa, para que las demás naciones puedan conocer a Dios. Dios quiere llevar a cabo su plan de rescate a través de esta familia. Pero ¿qué aprendemos a través de la historia bíblica? Que esta familia fracasó miserablemente. Y en lugar de reflejar a Dios, se convirtieron en una especie de nueva Babilonia, ¿okay? En el nuevo Canaán,
cuando entraron a la tierra prometida. Parecía que los reyes de Israel iban a poder corregir el problema, pero los reyes de Israel fueron los que condujeron a Israel cada vez más al pecado y la rebelión y la idolatría. Así que, ¿qué hacen los profetas? ¿Prometen? Sí, Dios tendrá que enviar al exilio a este pueblo por su pecado, pero da una esperanza. Un día vendrá un hijo, un descendiente del rey David, el rey Mesías. Por medio de él, Dios va a hacer por la humanidad y por Israel lo que la humanidad de Israel no pueden hacer por ellos mismos. Por medio de él, Dios va a rescatar al mundo y va a restablecer su reino universal de paz y justicia. ¿Okay? Entonces, mira lo que dice en el verso número 7 de Jesús. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Este es Jesús. Este es el Rey. Este es el primogénito de los muertos. Entonces Jesús viene a este mundo. ¿Y cómo vence al pecado y a la muerte y se convierte en Rey? Por medio de su muerte y resurrección. Jesús vence al pecado y quiebra el poder del pecado y la muerte al morir y resucitar. Es por medio de su sangre, de su sacrificio, que ha ocurrido un nuevo éxodo. Y Dios ha creado una nueva familia que ha redimido, no de Egipto, sino de la muerte y del pecado y la esclavitud del pecado. Y a través de esa familia, Jesús ha llevado a cabo su plan de rescate. La iglesia ha tenido la misión de representar a Jesús al mundo y mostrar el gran amor de Dios. ¿Okay? Entonces la iglesia es una ventana al reino de Dios. Pero aquí es donde entra Apocalipsis. Déjame ponerlo así. Génesis comienza con el reino de Dios. Y luego vemos esta operación de rescate por restablecer el reino. Israel tenía esa misión, pero fracasó, como la humanidad. Así que la esperanza está en el Mesías. En el Nuevo Testamento Jesús aparece y dice, el reino de Dios está aquí. Jesús inaugura este reino por medio de su muerte, su sacrificio y su resurrección. Y luego vemos en el libro de Hechos cómo este reino se está expandiendo por medio de su familia, los creyentes. Y en las cartas de los apóstoles vemos cómo deberían vivir los cristianos que siguen a Jesús como Rey y son parte de ese reino. Pero entonces llega Apocalipsis. Ese reino que se inauguró ha llegado por fin a su consumación. Apocalipsis nos muestra cómo va a llegar el reino. ¿Cómo va a llegar? ¿Viste el verso 5? El primogénito de los muertos, al soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Uno pensaría que el amor, por una lectura superficial, pensaríamos que el amor no es importante en Apocalipsis. Pues quisiera decirte que el amor es la parte central del libro de Apocalipsis. El amor del Señor Jesús en el pasado. Él nos amó y nos libró del pecado. Ahora somos su familia. El amor en el presente. Cómo Jesús ha sostenido a los creyentes desde la época de la iglesia hasta el día de hoy. Su amor y su gracia nos han sostenido hasta el día de hoy. Pero también es su amor el que triunfará al final. En la visión central de Apocalipsis, en el capítulo 4 y 5, se dice que aquel que va a traer el juicio de Dios, la confrontación de Dios de todo mal e injusticia para establecer su reino en el mundo, dicen, es el león de la tribu de Judá. Pero cuando Juan voltea, lo que ve es un cordero inmolado. ¿Cómo Dios va a traer su reino? Ha sido por medio de la muerte, el sacrificio de amor del Hijo, que Dios traerá justicia final,
confrontará todo mal y establecerá su reino universal, eterno, de justicia y paz. Esa es la victoria del Cordero, su muerte y sacrificio. Entonces, ¿qué nos enseña el día de hoy este libro? Esta es la revelación de Jesucristo. Es un libro que en el corazón de esta revelación está el Cordero y su sacrificio, que ahora somos su familia. Así que el día de hoy puede que estás pasando pruebas y circunstancias difíciles. La victoria la tenemos porque Él murió y resucitó. Y nuestra esperanza está en que Él traerá su reino un día. Entonces quiero pedirte un favor. A partir de hoy estaremos viendo el libro de Apocalipsis. Quiero invitarte a que vuelvas a leer este libro, si ya lo leíste, con ojos frescos. Que lo leas para conocer a Jesús y conocer este mensaje de su victoria y esta esperanza que hay para los creyentes. No lo leamos más como el código secreto y las conspiraciones. Leámoslo por lo que fue diseñado. Y número 2, ¿por qué no leerlo en otras versiones? Creo que puede ser muy refrescante. Entonces no le tengas miedo a este libro. Al contrario, este libro es para los creyentes, para tener esperanza y consuelo. ¿Te parece si oramos? Señor, gracias por ser tan bueno. Gracias por la esperanza que nos has dado en Jesús. Y gracias, Señor, porque estamos aquí, Señor, y podemos adorarte, porque el Cordero fue inmolado, porque fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir por medio de la sangre de Jesús, porque por medio de su muerte nos has hecho ahora tu familia, Señor. Nos rescataste de una vida de pecado y de muerte. Y, Señor, has prometido traer tu reino, Señor. Ese reino que ya comenzó, ese reino que ahora está en nuestras vidas, Señor, viene pronto. Y esta es nuestra esperanza, Señor, que Jesús es Rey sobre todas las naciones. Es aquel que ha triunfado y ha hecho por nosotros lo que no podíamos hacer por nosotros mismos, Señor. Gracias por esa gran victoria. Gracias por que nos has hecho parte de esta historia de salvación. Y gracias porque por medio de este libro, Señor, nos revelas las cosas que sucederán pronto. Danos esperanza, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.